Tiene la palabra el diputado Carlos Emilio López H. Buenos días, doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, plenario, familias nicaragüenses que nos sintonizan a través del canal parlamentario y de los medios de comunicación del Poder Ciudadano. Que el Dios de paz, con sus alas omnipotentes, todopoderosas, sigan protegiendo a Nicaragua. El día de hoy estamos aprobando las reformas al Código Procesal Penal. Yo haré referencia a aspectos generales. Todos los detalles particulares de esta reforma ya la ha expuesto de manera minuciosa la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada Auxiliadora Martínez. Esta reforma es armónica con la política de seguridad del Estado, política promovida y ejecutada por el Gobierno de Reconciliación y de Unidad Nacional de cero tolerancia a la delincuencia internacional, plasmada en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, política que reafirma la férrea decisión de que Nicaragua siga siendo un muro de contención infranqueable e impenetrable frente a todas las formas modernas, sofisticadas, malignas y destructivas del crimen organizado transnacional. Estas reformas reflejan que hay un consenso y unidad monolítica del Estado en las concepciones y compromisos de lucha contra la delincuencia nacional y transfronteriza, ya que en esta iniciativa de ley participaron las 10 instituciones del Estado que conforman el Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos. Todas estas instituciones trabajaron bajo la conducción del comandante Daniel Ortega, presidente de la República, quien aprobó y nos ha remitido a esta Asamblea Nacional la iniciativa de reforma jurídica procesal. Este poder del Estado aprobará por unanimidad estas modificaciones y adiciones al Código Procesal Penal. En todo esto se ven plasmadas las voluntades institucionales para combatir con firmeza a los carteles y bandas delictivas. Estas reformas están en sintonía con la Constitución política, el contenido global de la legislación penal y la legislación procesal penal del país. Nuestra ley suprema señala que Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible, que se constituye en un Estado democrático y social de derecho, que promueve como valores superiores la dignificación del pueblo a través de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia y la igualdad. Asimismo, la Constitución señala que toda persona tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y la tutela judicial efectiva y como parte de ellas a un conjunto de garantías mínimas, garantías que esta reforma respeta y fortalece. La administración de la justicia garantiza el principio de acceso a la justicia mediante la aplicación de la ley en asuntos o procesos de su competencia. Asimismo, el Código Penal señala que se deben de respetar los principios de legalidad, dignidad humana, reconocimiento y protección de la víctima, garantía jurisdiccional y ejecución, entre otros principios. Todos estos principios los incluye la reforma penal, procesal penal que estamos aprobando. Asimismo, el Código Procesal Penal señala que la finalidad del proceso penal tiene que ver con la solución de los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social armónica mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los acusados, la aplicación de las penas y medidas de seguridad que en justicia proceda.
Todos estos conceptos del Código Procesal Penal están incorporados en la reforma que estamos aprobando. Estas reformas armonizan la legislación penal en su conjunto. Hemos estado aprobando recientemente un conjunto de leyes que todas debemos de verlas de manera sistémica, articulada y unificada. Nos referimos a las reformas al Código Penal, a la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, las reformas y adiciones a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley de reformas y adiciones que prontamente vamos a aprobar, que es la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados. Todos estos cuerpos normativos deben de verse de manera conjunta, conglobada. Esta reforma unifica la legislación penal sustantiva y la legislación penal adjetiva. En la legislación sustantiva, que es el Código Penal, se ampliaron recientemente los tipos penales, se crearon nuevos tipos penales, se aumentó el número de años de privación de libertad para algunos delitos. Y en esta reforma que aprobamos el día de hoy, que es la adjetiva penal, es decir, la que define el procedimiento a seguir en cada uno de los tipos penales que hemos aprobado. Hoy se precisan todas las actuaciones que se tramitan ante una autoridad judicial y los roles de cada una de las partes procesales, los acusados, los acusadores y las víctimas. Acá en esta reforma se definen una serie de mecanismos y pasos procesales para que las partes puedan sustanciar mejor sus acciones en el juicio, de una manera más efectiva, más eficiente, en igualdad de tiempo, con mejores recursos y oportunidades y, como dijimos antes, respetando las garantías constitucionales y legales. Estas reformas procedimentales penales otorgan mayor fortaleza de actuación a las instituciones del sistema de justicia. Se perfeccionan las formas de dirección, gestión y administración del proceso penal. Se otorga un conjunto de herramientas que constituyen un verdadero blindaje a las instituciones que investigan, persiguen y juzgan los delitos del crimen organizado. Actualmente, la delincuencia nacional e internacional tiene una serie de herramientas de acero y de uso de múltiples tecnologías modernas de información y comunicación, y los operadores de justicia con las leyes actuales no tienen la fortaleza necesaria para combatir a este monstruo que tiene muchas cabezas, mutaciones y rápidos movimientos, quedando este combate en una situación de desigualdad. Pero con todas las leyes que hemos estado aprobando recientemente, se quiebra esa desigualdad y se dota a la policía, al Ministerio Público, a las autoridades judiciales de una serie de instrumentos procesales para recopilar pruebas con mayor agilidad, celeridad, veracidad, cientificidad, para presentar acusaciones técnicamente más sustentadas y para emitir sentencias judiciales con mayores fundamentaciones y razonamientos, disponiendo de los tiempos necesarios para que cada actor del sistema de justicia cumpla con sus atribuciones con eficiencia. Las reformas procedimentales permitirán además la garantía de que las víctimas puedan comparecer en medio de unos casos judiciales tan complejos y que lo hagan bajo formas seguras y oportunas. Además de proteger a las víctimas, se protege también a los testigos, peritos, especialistas e inclusive a los mismos acusados. Las reformas permiten resguardar evidencias para que todos estos delitos, en donde muchas veces son afectadas las personas, las familias, las comunidades, la economía, el medio ambiente, los sistemas financieros, la economía y la seguridad del país, para que estos delitos no queden en la impunidad por la falta de pruebas. Se eliminan una serie de obstrucciones que podrían presentar las instituciones bancarias u otras instituciones para que sin dilación se resguarden objetos, bienes, instrumentos, material informático, fuentes digitales
que puedan configurarse como evidencia en el proceso penal, así como el resguardo de bienes y activos de origen delictivo que constituyen las utilidades ilícitas, evitando que con esto que sea destruido y garantizar así una efectiva judicialización y condena de estos delitos. En estos días que hemos estado aprobando todas estas reformas, quienes adversan a la paz que se vive, que se respira en Nicaragua, estos que se oponen a estas reformas penales y que en realidad son defensores del crimen organizado, han estado inventando un montón de mentiras, como por ejemplo que se van a intervenir las remesas familiares, falso, o que se le van a quitar los bienes a los nicaragüenses que están en el extranjero, falso, o que se procesará a personas con determinadas ideologías o concepciones religiosas, falso, o que lo que se pretende con estas reformas es juzgar a nicaragüenses que realizan determinadas actividades económicas o comerciales, falso, falso de toda falsedad. Los únicos que tienen que preocuparse con estas reformas penales y procesales penales son quienes estén involucrados en lavado de activos, terrorismo, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, ciberdelitos, piratería, esclavitud, comercio de esclavos, trata de migrantes, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico y extracción de órganos. Los que deben de estar preocupados son quienes están involucrados en delitos de tráfico de patrimonio cultural de la nación, delitos relacionados con estupefacientes, delitos sexuales en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, tráfico de armas y municiones. Los que deben de poner su barba en remojo son los que están involucrados en delitos relacionados con la afectación de la administración pública, el tráfico internacional de vehículos, delitos contra el Estado y sus instituciones, así como delitos contra el orden internacional. Esos son los que van a ser procesados, judicializados y condenados con firmeza con este nuevo marco jurídico. Por todas estas razones, solicitamos un voto unánime por la paz y el fortalecimiento de la justicia. Muchas gracias.